En 1933, Arthur Dietrich fue nombrado jefe de la oficina de prensa en México. Un alemán estaba encargado de las relaciones que tenía la prensa de Alemania con la prensa mexicana. Entonces podía estar en contacto con la información de México, con las cúpulas más altas y obtener información importante que le interesaba a Hitler. Aparte de tener la información de los medios de comunicación mexicano, uno de los objetivos principales era sembrar el conocimiento nazi en México. ¿Y esto cómo era? Simplemente querían traer a través de esta oficina de prensa propaganda sobre el movimiento nazi. Este hombre fue muy poderoso. Conoció a los personajes más importantes de la historia y la política de México durante esa época y se dice que viajaba mucho. Así que era la pieza clave para poder empezar a encontrar adeptos al régimen nazi. Tan importante fue la influencia de este personaje en la comunicación mexicana que dos periódicos muy importantes que a la fecha siguen en circulación y son de los más antiguos, El Universal y Excelsior, se vieron tan influenciados por él que ellos publicaban notas que hablaban bien de lo que estaba haciendo el imperio nazi. Cuando supimos esto, David y yo estábamos sorprendidos porque esto pasó hace muchos años y la verdad es que ni él ni yo tenemos ni siquiera memoria de haber escuchado algo similar en los libros de historia, en la escuela o algo así. Para nosotros el tema de la Segunda Guerra Mundial sucedió entre Alemania y otros países lejos de nosotros. Nosotros no teníamos nada que ver. Así que cuando supimos esto, dijimos, ¿pero por qué México aceptó la propaganda nazi? Bueno, pues porque en México existía un sentimiento antiestadounidense o antigringo. Es decir, muchos mexicanos sentían que los estadounidenses eran el enemigo, eran los opresores de ese momento. Así que ver a otro país que estaba en contra de Estados Unidos y que además era muy poderoso, para los mexicanos era muy atractivo. Alguien que quizás podría derrotar a sus enemigos. En esa época, en el cine, como ahora, había comerciales, pero no comerciales relacionados a las películas, sino de otras cosas. Y durante esta época, en el cine, se mostraban imágenes de lo que Hitler estaba haciendo en el otro lado del mundo. Y cuando se mencionaba el nombre de Hitler o aparecía su figura, se dice que los mexicanos se levantaban y aplaudían en el cine. ¡Wow! Qué loco pensar eso, ¿no? Y no solo el cine y los periódicos. En el radio, que era algo ya muy común en esa época y que tal vez era lo más importante para transmitir información de una manera fluida, también se daban propagandas nazis. En la estación más conocida en Ciudad de México, y que de hecho llegaba no solo a México, sino a Centroamérica y algunas partes de Sudamérica, la XEW, también transmitían mensajes simpatizantes con el régimen nazi, pero se dice, y esto es un rumor, que transmitían mensajes encriptados desde Alemania para los espías alemanes que ya estaban en México. Eso no se sabe con certeza, pero se cree que es muy probable. Bastante asombroso, ¿no? Hubo una actriz alemana llamada Hilda Kruger. Ella tuvo que huir de Alemania porque ella era amante del hombre que en ese momento controlaba el cine alemán. Y cuando su esposa los descubrió, ella salió y fue a Estados Unidos a buscar trabajo. Se dice que no era muy buena actriz, así que no triunfó en Estados Unidos. Pero allí conoció al embajador de Alemania en San Francisco, quien la puso en contacto con Nikolaus, el hombre que estaba a cargo de la red nazi, y le pidió que fuera a México para formar parte de esta red. Se dice que era una mujer hermosa y logró entrar a las esferas altas de la sociedad en México, así que constantemente estaba en fiestas donde había políticos, militares, hombres muy poderosos. ¿Y cómo logró infiltrarse? Bueno, a través de amantes. Sí, es una historia muy como de novela, pero es real. Se vuelve amante del subsecretario de Hacienda, Ramón Beteta, pero no solo de él. Obviamente este era alguien importante, pero alguien más importante era el secretario de Gobernación, Miguel Alemán. Se dice que ellos tenían una relación muy estrecha y que de hecho Miguel Alemán le compró un departamento en una zona muy cara de la Ciudad de México, y fue en ese lugar en donde ella tenía, digamos, su centro de operaciones y podía mandar la información que necesitara a los alemanes.
Cabe decir que en épocas posteriores Miguel Alemán fue presidente de México también.